Daremos inicio a la primera conferencia de este día, la Eucaristía como presencia real somática de Cristo en la comunidad y en el mundo. Reflexiones sistémicas a cargo del doctor Fernando Berríos, decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Modera el señor vicerrector de formación de la Universidad Católica de Salta, presbítero doctor Cristian Gallardo. Con ustedes, nuestro disertante. Muy bien, repito el saludo y, por supuesto, mi profunda gratitud por esta invitación y también por esta ocasión de la firma de este convenio que va a establecer una relación más estable en el tiempo. Creo que nos vamos a ver más seguido, no necesariamente yo, pero encantado en todo caso. Una relación que va a ser de mucha riqueza mutua y nos sentimos muy honrados de poder acompañarlos como instituto afiliado en este camino de crecimiento que se ve, como dijo Monseñor, tan acelerado, lo cual da mucha esperanza. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y por este momento. ¿Sí? Bien, el doctor Fernando Berríos Medel nació el 28 de abril de 1960 en Santiago de Chile. Realizó sus estudios de pregrado en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica, el posgrado en Ciencias Sociales en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales en Santiago. El grado de doctor en Teología lo obtuvo en el año 1994 en la Facultad Teológica Católica de la Universidad de Tübingen, Alemania. Entre los años 2000 y 2001 obtuvo una beca de la Fundación Alexander von Humboldt para realizar un postdoctorado sobre la antropología trascendental del teólogo alemán Karl Rahner en la misma Universidad de Tübingen, Alemania. Ha sido profesor de Teología Sistemática e investigador desde el año 1994 en 3 universidades: la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, hasta 2006, la Universidad Alberto Hurtado y el Centro Teológico Manuel Larraín, 2007-2011, y por último en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile hasta la fecha. Ha ejercido diversos cargos de gestión académica. En la facultad ha sido director de la licenciatura en Estudios Pastorales, director de Formación General, secretario académico en 2 decanatos. Actualmente es el decano, primer periodo, octubre 2019, octubre 2022, segundo periodo, octubre 2022, octubre 2026. Ha participado en la producción de 71 publicaciones académicas, entre libros, artículos especializados y de divulgación teológica. Ahora sí, con mucha atención, escuchamos sus reflexiones. Muchas gracias. Bueno, cuando recibí esta invitación, pensé qué podía aportar y pensé en un tema que pudiera ser de interés teológico, pero más bien en un sentido más bien de síntesis, pero también que fuera de interés para una vivencia más existencial de la fe y también en una perspectiva pastoral. Un poquito ambicioso el deseo, pero creo que puede ser importante. Bueno, en esta ocasión mi propósito, como les decía, es hacer una reflexión que nos mueva teológicamente y al mismo tiempo nos lleve a preguntarnos por la calidad de nuestra experiencia de la Eucaristía como cristianos. La Eucaristía como momento de auténtica comunión, de encuentro personal con el Señor Jesús en el contexto de la más importante asamblea de la comunidad eclesial. Ambas dimensiones, la solidez teológica y la densidad existencial de lo que acontece en la celebración eucarística, se requieren mutuamente. El dato dogmático es tomado y retomado por la reflexión teológica para despertar al creyente también, incluyendo al teólogo,
para sacudirlo de su inercia, para hacerlo tomar conciencia de esa inercia e invitarlo a hacerse preguntas de fondo, sin lo cual difícilmente podría tener una vivencia honda y auténtica de aquello que proclamamos tantas veces sin un contenido concreto como la fuente y culmen de toda la vida cristiana, como dice la Constitución Lumen Gentium en el número 11. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda la vida cristiana. Entonces creo que muchas veces es una frase muy hermosa, de la cual nadie duda, pero que probablemente la pensamos poco en sus consecuencias concretas. En esta presentación quisiera abordar estos puntos, unos de una manera un poquito más desarrollada que otras, partiendo por una aproximación que yo llamo antropológica y que voy a explicar enseguida. En segundo, mostrar cómo esa reflexión antropológica está conectada con una convicción que es la convicción de la Iglesia acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, que no es una invención posterior, tardía, sino que tiene su fuente en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, y luego, no voy a hacer por cierto una descripción complexiva del desarrollo del dogma, pero sí destacar algunos hitos importantes en la manera como la Iglesia, la teología, el magisterio, ambos colaborando mutuamente, sobre todo la teología al magisterio, fueron elaborando el sentido profundo de esta confesión de fe tan importante del cristianismo católico, y no solo católico, como sabemos. En cuarto lugar, un tema central, los dos anteriores espero que sean un poco más rápidos, un tema central es fijarse en un aspecto muy importante de esta fe nuestra, que es el aspecto de espacialidad, materialidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Nosotros decimos que es presencia real, y esa presencia real es presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo. No lo decimos de otros sacramentos, lo decimos solamente de la Eucaristía. Eso no puede no tener un significado importantísimo que es bueno hacerse consciente de él y tratar de entender cuál es el sentido de que la Iglesia haya insistido tanto en eso. Bueno, y por último, un alcance acerca de la reflexión, del impacto que puede tener esa reflexión para los creyentes de hoy. Entonces, partamos por esto que tal vez para mí es la parte más importante de mi reflexión, quiero decirlo, y sincerándolo con ustedes, esta reflexión para mí es fruto de muchos años de docencia también. Yo enseño eclesiología, pero también por muchos años he enseñado sacramentos de iniciación, por supuesto con una perspectiva muy desde la eclesiología, desde la autocomprensión de la Iglesia. Y esto es fruto de reflexiones que he compartido muchas veces con estudiantes y también de alguna manera reflejan la reacción que ellos han tenido ante estas preguntas. Bueno, la Eucaristía como presencia personal de Jesucristo en el mundo. Para mí creo que es muy importante, sobre todo cuando hablamos de los sacramentos, y especialmente de este sacramento, partir desde una perspectiva antropológica. Partamos por lo mismo, por la noción de presencia. Más que una simple palabra, presencia es una categoría antropológica fundamental que tiene que ver con la necesidad humana de experimentar la existencia como coexistencia. Los seres humanos podemos asumir, hacernos cargos del mundo,
de la realidad en la medida en que este desafío lo compartimos con otros. Cada ser humano necesita en este sentido, de algún modo, de la presencia de otros en su vida. Y asimismo, los individuos no podemos construirnos a nosotros mismos si no tenemos la posibilidad de tener una presencia en la vida de otras personas. Que esa presencia tenga un significado, un sentido, y que esas otras personas puedan reconocer ese sentido y expresarnos ese reconocimiento fundamental de algún modo, presencia mutua. En este enfoque relacional existencial es necesario profundizar en qué consiste, más precisamente, estar presente. ¿Qué es una presencia verdaderamente significativa en la vida de las personas? ¿Qué es una presencia? Hay distintas formas de estar presente, y esto tiene que ver, para el cristianismo, con lo más esencial de una comprensión sacramental de la realidad en su conjunto. Me refiero a que para nosotros los cristianos, el mundo no es un conjunto de cosas inertes, sino que es un conjunto de objetos, seres, que nos hablan permanentemente. Bueno, por ejemplo, citando a Dionisio Borovio, a quien tuve el placer de conocer, él dice, comillas, la imagen estática, una fotografía, por ejemplo, o la imagen viviente, televisión, cine, la palabra hablada por el teléfono, la radio, o la palabra escrita en un libro, en una carta, el signo material, un regalo, un objeto, o el recuerdo espiritual en la memoria. Dice, distintas formas de estar presente de las personas en la vida de otros. Habría que agregar otras nuevas formas de presencia que se han instalado entre nosotros por el desarrollo tecnológico de las comunicaciones. Con su característica instantaneidad, pueden ser, como sabemos, un gran bien, pero también sabemos que pueden llegar a ser una fuente de estrés o de una sensación de acoso, es decir, una presencia potente, sí, pero invasiva y excesiva. También en ocasiones pueden simplemente impedir la capacidad de las personas de estar presentes recíprocamente. Cuando una familia se sienta a almorzar y todos sacamos el celular, no es precisamente un momento de mucha interacción y de mucha presencia mutua, por ejemplo. Si las recién mencionadas constituyen diversas formas posibles de presencia, lo que las puede hacer verdaderamente positivas y significativas es su grado de expresividad de la persona a la que ellas nos remiten. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, para poner un ejemplo anticuado, porque muchos jóvenes que estén acá no van a saber qué es. Tenemos una vieja cassette. Bueno, después les explico qué es un cassette. Y en esa vieja cassette tenemos registrada la voz de un importante personaje público, ya fallecido. Pero no es lo mismo a que en esa misma vieja cassette tengamos en la misma forma de registro la voz de una persona amada, que ya no está con nosotros. Entonces no será la misma la densidad de esa presencia. En el primer caso tendrá probablemente un valor histórico. Oh, aquí está la voz del presidente tanto, etc. Lo segundo, con toda seguridad, va a tener un valor personal. La diferencia es evidente. La primera cassette no es un tipo de presencia personal, la segunda sí lo es. Pero en esta misma perspectiva podemos concordar con Borovio en su apreciación de que, comillas, y esto es muy importante, entre todas estas formas de presencia, las más excelentes desde un punto de vista humano son la presencia física por el propio cuerpo y la presencia espiritual por el amor, que viene a ser el modelo más sublime de presencia cuando se unen en una única forma de estar presente, acogiéndose y dándose al otro desde el amor y por medio de la acción
y expresión corpórea, dice Borovia. Entonces, en el fondo, hay una forma de presencia en que tendríamos que coincidir que es la forma más sublime, más perfecta. Cuando dos seres se hacen presentes uno al otro con su cuerpo, con toda su integridad y por supuesto en un vínculo que los une profundamente. Esa es la presencia más sublime. Espero que estén de acuerdo. Muchas cosas pueden hacernos presente a la persona amada, pero nada va a reemplazar su presencia física con nosotros. Mucho de esto hay en la dimensión más dolorosa o traumática que suele tener la vivencia de la muerte, de quienes han sido parte importante de nuestra vida. Por eso muchas veces cuando hablamos de la muerte y evitamos la palabra, hablamos de pérdida, porque termina la forma más sublime de comunicación y de presencia. Pero por otra parte, también está claro que la forma de presencia que podemos llamar espacial o local puede ser muchas veces una presencia meramente física, que no tendrá más significado que recordarnos que compartimos el mundo con otras personas, que son nuestros semejantes, y a la vez son distintos, son otros. Una multitud en el metro. Estamos llenos de presencias que no son presencias en el fondo. Esto tiene ya un sentido en sí mismo, pero no dice nada con respecto a quiénes concretamente están cumpliendo ese rol en un determinado momento. Es la experiencia de la anonimidad en la masa o la multitud, la experiencia de caminar por una calle atestada de gente que uno no conoce, pero con la que, no obstante, comparte una cierta experiencia básica. Precisamente por eso no es lo mismo tener esa experiencia en la propia patria, esa experiencia de aglomeración en la plaza de Salta, digamos, que en un lugar al que uno no lo une un cierto vínculo de pertenencia. Cuando alguien va a estudiar al extranjero y le toca una primera ocasión de aglomeración de personas, uno dice, esto no es Salta. Aunque hay muchas personas y la situación es muy parecida. Esto no es Salta. Y al revés, algunas veces una presencia meramente local puede ir adquiriendo paulatinamente una densidad especial, y esa también es una experiencia cotidiana. Entre la multitud, por ejemplo, la experiencia de un profesor que se ha enfrentado a muchos estudiantes a través de una carrera larga, algunos rostros de sus estudiantes se van perfilando más claramente. Retenemos sus rasgos en la memoria, los reconocemos, alguien o algo nos pone en contacto y se establece una relación personal que hace que dejen de ser rostros anónimos. Estos rostros adquieren literalmente un nombre, adquieren así verdadera presencia en nuestras vidas y nosotros adquirimos presencia en la de ellas. Ayer estuve largo rato con el padre Morales y me impresionó la cantidad de ocasiones en que se acercaban sacerdotes más jóvenes y le daban un caluroso abrazo porque él había sido su profesor. Y probablemente ha pasado mucho tiempo, muchos años en que ya la vida los ha separado, pero ahí quedó un vínculo. Ahí se creó un vínculo entre estas personas. Nunca va a ser un encuentro de anónimos, ¿no es cierto, padre? Bueno, y eso es muy importante porque crea un parentesco, un vínculo que no se rompe. Podemos ver un ejemplo contrario. Aquí pongo un ejemplo de chileno para utilizar un chilenismo. Por ejemplo, dos amigos chilenos se encuentran después de mucho tiempo y este encuentro los ayuda a tomar conciencia de que se han extrañado. Yo creo que nos pasa, muchas veces uno como que está pensando en otras cosas, no piensa. Y de repente se encuentra con un amigo que no lo ha visto hace mucho tiempo y en ese momento yo me doy cuenta que es verdad, pues, lo he extrañado. Y bueno, acá viene el chilenismo. Toman conciencia de eso
Y cuando se despiden, se dicen en una frase muy chilena: no te pierdas, no seas ingrato. En Chile ser ingrato es olvidarse de los amigos, no estar atento a ellos. Así que no te pierdas, no seas ingrato. Entonces, esto nos indica que, por lo tanto, también sabemos de la experiencia de la ausencia. Cuando hablamos del valor, del sentido de una presencia en la vida de otro, por contraste, estamos hablando también de lo que significa la ausencia. Ausencia significa, ante todo, cesación de la presencia local, física, de una manera temporal o definitiva. Pero también lo sabemos, una persona puede estar ausente, aunque físicamente esté con nosotros. En cualquiera de los dos casos, la ausencia consiste en un no poder contar con el otro. Y la presencia, por lo tanto, lo contrario. Es que el otro, que es alguien para mí, que tiene un rostro de un hombre, es alguien con el que yo puedo contar. La ausencia es no poder contar con el otro, aquí y ahora, y no en abstracto. Y el punto crucial es que aún en el caso de la ausencia física y definitiva de la persona amada, también la experiencia humana testimonia el carácter indeleble de lo que el entonces teólogo Joseph Ratzinger, en un artículo sobre la transubstanciación del año 1963, que ahora está traducido para los estudiosos en el volumen 11 de sus obras completas, y que lo cita muy bien otro teólogo alemán, Theodor Schneider. Ratzinger designa como la presencia personal, ¿no? Está hablando de la transubstanciación. El que no está presente físicamente puede seguir estándolo de otro modo o en otra dimensión de la existencia y de una manera menos real. Bueno, lo que acabo de decir, yo lo he hecho, y ha hecho bien, y lo podemos decir cada uno de nosotros a un amigo cuando pierde a un ser querido. Otra manera de presencia, que es presencia personal y que no es menos real. Esta experiencia antropológica fundamental es precisamente la que está en la convicción de la Iglesia sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Lo que verdaderamente importa, y aquí vamos a afirmaciones ya más audaces, lo que verdaderamente importa, y lo dijo Ratzinger, es que se trata de un tipo de presencia que está ordenada a algo, está ordenada al vínculo personal. Ratzinger dice, a propósito de la presencia real en la transubstanciación, se trata de un estar ahí de Cristo, que se debe entender a partir del único modo en que el amor puede estar presente, como libre ofrecimiento y entrega de un yo a un tú. El sentido más profundo de la presencia real de Cristo se juega en esta cancha, diríamos nosotros, del encuentro personal, de un estar ahí para el otro, como libre ofrecimiento y entrega de un yo a un tú. Este enfoque del tema puede ayudar a entender mejor lo que la Iglesia ha querido afirmar en su confesión de fe en la presencia real de Cristo como acontecimiento fundamental del sacramento de la Eucaristía. La historia del dogma nos muestra que las grandes controversias, esto es interesante, sobre el tema de la presencia real eucarística se producen recién en la época medieval. Pero también sabemos que la reflexión sobre este tema no partió de cero, sino que desde una base que está en la Sagrada Escritura y en la tradición más antigua. En una visión global, el tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía implica tres aspectos importantes, como dice Aldazábal en su manual. Dice, primero está el tema del hecho de la presencia de Cristo, el que Cristo está y se nos da la Eucaristía. En segundo lugar, el tema de la finalidad de esa presencia. ¿Para qué esa presencia?
y para quienes se hace presente Cristo en la Eucaristía. Y lo tercero, el modo, cómo se hace presente Cristo en la Eucaristía. Y aquí la pregunta de fondo es, ¿qué le pasa al pan y al vino para que podamos creer que son realmente, después de la palabra de la consagración, el cuerpo y la sangre de Cristo dados a nosotros? Bueno, de estos tres aspectos podemos decir que los dos primeros ya están presentes en los testimonios del Nuevo Testamento y en la tradición patrística. Yo sé que acá hay grandes expertos tanto de Sagrada Escritura como de la patrística, así que espero que sean comprensivos. Yo me voy a dedicar a unos aspectos muy generales. Mientras que el tercero, el tema del modo, ¿de qué manera? Y ese tipo de preguntas que son tan escolásticas, se plantean recién en ese momento. Claro, eso estamos hablando que tuvimos, no sé, por lo menos 9 siglos sin que nos preocupara mucho el tema, digamos. En algunos momentos nos preocupa. Bueno, muy brevemente quisiera destacar del Nuevo Testamento algunas cositas importantes. En el Nuevo Testamento está contenida una convicción clara del hecho de que Cristo está presente real, ónticamente, esa es una expresión de Bet, real, ónticamente, en los dones eucarísticos. Tal sería, en los relatos de institución, los de la última cena, el sentido literal de la expresión, esto es mi cuerpo, ¿no? A propósito del pan que Jesús toma, parte y reparte. Esto es mi cuerpo, y esta es mi sangre de la alianza, en la versión de Marcos y Mateo, o el cáliz de la nueva alianza es mi sangre, en la versión de Lucas y de 1 Corintios, sobre la copa del vino que da a compartir a sus discípulos. Como estos relatos tienen una perspectiva pascual, y así, aunque de un modo nuevo, también cultual, hay que entender la palabra cuerpo, soma, en un doble sentido. Por una parte, como expresión de la persona completa que se entrega, que ustedes todos sabemos, los estudiosos de la teología, que en la Biblia lo que para nosotros son partes del cuerpo, más bien significan una manera distinta de expresar la totalidad de la persona. Entonces el cuerpo como la totalidad de la persona, que se entrega además. Y en segundo lugar, en el sentido semítico de carne, para complementarse con la imagen del vino como expresión de la sangre, es decir, de la vida, que será derramada por muchos, según Marcos Mateo, por vosotros en Lucas, para el perdón de los pecados en Mateo. Según eso, a partir del acontecimiento de Jesucristo, lo que ante todo va a estar en la mesa del banquete pascual no será ya la carne de una víctima sacrificada, sino Jesús que se da a sí mismo, en este caso bajo la apariencia del pan y del vino. Este gesto va a ser parte esencial del nuevo sacrificio pascual que los cristianos van a celebrar en la Eucaristía. Este testimonio es súper claro, yo diría, en Pablo y en el cuarto evangelio. Ellos atestiguan no solo la convicción sobre el hecho de la presencia de Cristo en la Eucaristía, sino también sobre la finalidad salvífica de esa presencia y sus consecuencias para la vida personal y comunitaria de los cristianos. Entonces, por eso estos textos son tan interesantes para nosotros. Recordémoslo brevemente, en 1 Corintios 10, en los versículos 14 al 22, Pablo se refiere a los dones eucarísticos, el pan y el vino, como alimentos espirituales cuyo significado primordial remite al maná y al agua milagrosa que recibieron los antepasados en el desierto, pero que tienen un significado mucho más denso. Representan la autodonación que Jesucristo hace de su propia persona para que los creyentes realicen, compartiendo ese pan, la comunión, la koinonía con Él y entre sí, y participen de este modo de su vida que se da como alimento salvífico. O sea, todo ese contenido está en 1 Corintios 10.
el carácter real y concreto de esa comunión que provoca la comunión eucarística es precisamente lo que hace tan grave que se acceda a ella de una manera indigna. Entonces ustedes saben que en esta parte Pablo reprende duramente a la comunidad. Le dice, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Por su parte, en el cuarto evangelio, sobre todo en el discurso del pan de vida, este evangelio insiste muy fuertemente en la centralidad de la praxis eucarística, por decirlo así, en la vida cristiana. El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. La famosa cita es de Juan 6:51. Y por eso es que la última parte de este discurso insiste en la concreción eucarística de la fe. Es cierto, lo primero en el Evangelio de Juan es creer en Jesús e ir a Él, que son temas de la segunda parte del discurso. Pero finalmente dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y lo resucitaré el último día, en el versículo 54. Y luego agrega, usando un verbo importante, que el efecto concreto de hacer eso será la vida eterna como comunión plena. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, el verbo permanecer, y yo en él. Pero remata con la aclaración de que para que eso ocurra es necesario abrirse al Espíritu. Eso lo dice al final del discurso. Porque el Espíritu es el que va a permitir entender este mensaje en toda su profundidad y no quedándose en una comprensión meramente carnal, se dice. Es decir, en este caso, una interpretación superficial y burda del mismo. Por lo tanto, ya en el Nuevo Testamento se plantea con claridad este aspecto. La presencia real de Cristo en la Eucaristía se entiende como alimento y sobre todo como medio de comunión espiritual con Él, con su muerte y resurrección, para nuestra salvación. Entonces, hay varios aspectos que se van involucrando mutuamente. Podemos concluir entonces que en el Nuevo Testamento hay una comprensión no meramente, como podríamos decir hoy día, metafórico, simbólica de la voluntad de Jesús, de entregarse por completo a sí mismo, cuerpo, carne, sangre, no solo hasta su muerte en la cruz, sino también bajo la apariencia del pan y del vino en el memorial eucarístico, entendiendo el memorial en el sentido del Antiguo Testamento, que no es solo un mero recordar, es un hacer presente. En el mismo sentido hay que entender el testimonio del mandato de Jesús, y esto me parece súper importante. Hagan esto en memoria mía, que aparece en los relatos de Lucas y 1 Corintios. Hagan esto en memoria mía. Esta pregunta yo siempre se la hago a los estudiantes. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice, hagan esto en memoria mía? Y la mayoría de los estudiantes dicen que la frase significa la voluntad de Cristo que se siga celebrando la Eucaristía. Y le digo, cierto, pero el significado subliminal, digamos, más profundo es, hagan esto en memoria mía, esto que la Eucaristía representa para mí y para ustedes que la estamos compartiendo, que es la culminación de una vida entregada hasta las últimas consecuencias al servicio del reino. Es decir, en otras palabras, ya lo voy a decir más adelante, pero hay un contenido sacrificial muy profundo, bien entendido, o sea, ya no de ofrecer víctimas, sino que de ofrecerse uno mismo, que Jesús en la última cena supo vehicular, por decirlo de esa manera, a través de la simbólica de la comensalidad, del compartir el pan. Y eso Pablo lo captó muy bien. Entonces, ojalá acuérdense de mí cuando escuchen la misa, hagan esto en conmemoración mía, digan,
que el esto no es solo volver a misa, es vivir una vida eucarística. Bueno, el motivo comensal entonces nos remite en la Sagrada Escritura a la simbólica que el mismo Jesús supo darle a su praxis de compartir la mesa como signo de la irrupción del reino. Esas hermosas escenas de los evangelios sinópticos donde Jesús se empeña en sentarse a la mesa, sobre todo con los pecadores, como signo de la irrupción del reino. Pero también este aspecto comensal remite a la experiencia de los primeros discípulos de reconocer al resucitado en la fracción del pan, como en Lucas 24, que es una escena muy hermosa en ese sentido. Una teología que busca con honestidad dar a la Sagrada Escritura un lugar fundamental y nuclear en su propia quehacer. Este es un homenaje mío a los colegas escrituristas. Debe moverse siempre en el esfuerzo de leer su propia historia y sus desafíos contemporáneos desde la clave de esas enseñanzas con el necesario rigor hermenéutico. En esa perspectiva podríamos resaltar aquí algunos grandes momentos del proceso histórico del desarrollo de la formulación de la fe en la presencia real eucarística. Y en esto voy a ser mucho más rápido porque quiero que lleguemos al penúltimo punto que es el más me interesa. Bueno, lo primero que yo destacaría es que en una visión de conjunto me da la impresión de que en este tema específico, el magisterio, en diálogo con la teología, desde los comienzos del cristianismo, ha sabido tener un proceso muy dinámico, muy de búsqueda, incluso con avances y retrocesos, uno podría decir en cierto sentido, y ha podido llegar a conclusiones muy importantes. Entonces, la primera que yo destacaría es que, así como yo hablaba al comienzo en la aproximación antropológica, que hay distintas maneras de estar presente mutuamente en la vida del otro. Cuando se trata de la presencia de Cristo, la Iglesia, el magisterio, ha llegado a afirmar con mucha sabiduría y con mucha certeza que la presencia de Cristo en medio del mundo, en la comunidad, tiene diversas manifestaciones. No hay una sola presencia, y eso yo creo que es muy importante insistirlo. Está presente en la comunidad que ora, Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados, etc. En su palabra, Cristo está en los sacramentos en general, está en los más pequeños, en los débiles, Mateo 25. El que deja de ir a misa alguna vez porque le salió una situación en que tuvo que atender a un hermano, está más que comulgado, creo yo. No sé si los canonistas me van a contradecir. O monseñor, no sé. No, por poner un ejemplo. Cristo está de verdad en los más pequeños, en los que necesitan. Pero es innegable que desde el principio la comunidad eclesial confesó que la Eucaristía se da una forma de presencia real de Cristo que es especial, con una densidad que la hace distinta y superior a otras formas de presencia. Y esto lo dice Sacrosanctum Concilium en número 7. Pero precisamente me llama mucho la atención que la encíclica del Papa Pablo VI sobre Eucaristía, Mysterium Fidei, del año 65, explicó que la presencia de Cristo en la Eucaristía es designada como real, no por exclusión, como si las otras no fueran reales. Eso es muy lindo. O sea, todas las otras formas de presencia de Cristo que yo mencioné son todas reales. Lo dice el magisterio, dice el Papa. Entonces, no porque no sean reales, sino que la presencia de Cristo en la Eucaristía es real por excelencia, o por antonomasia también se ha traducido. ¿Y por qué? Esto es muy interesante, porque lo explica el mismo Papa. Porque es substancial.
¿Y qué quiere decir eso? Porque eso hay que explicarlo a la gente, digamos, y el Papa lo explica. Pues ella ciertamente se hace, ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre entero e íntegro. Eso es tanto así, o sea, este acento del Papa en esta encíclica es tan fuerte que yo quisiera observar que en la última traducción oficial de esta encíclica, en el sitio web del Vaticano, el traductor se dio la libertad de agregar una palabra. Dice, cuando dice real, no por exclusión, sino por excelencia, el traductor dice, porque es corporal y substancial. Yo revisé el original latín, no aparece. Y sin embargo el traductor, y con permiso se supone, se permitió agregar la palabra. Pero yo creo que en un sentido amplio, creo que tiene razón, aunque yo habría sido más cauto en la traducción, porque el texto yo creo que suficientemente insiste en esta característica especial que no se afirma de ninguna otra forma de presencia de Cristo, sino en la Eucaristía, su carácter corporal. Y esto tiene que ver mucho con todo lo que comencé diciendo. Ya, yo me voy a saltar, con el permiso de ustedes, todo lo que aportó la discusión, sobre todo medieval, con la creación del concepto de transubstanciación, que en el fondo es incorporar terminología filosófica, metafísica, aristotélica tomista, para explicar la mutación eucarística. Pero yo quisiera solamente destacar, en la misma línea de lo que he venido acentuando, un aporte, creo que muy importante, que hizo Tomás de Aquino. Al tema de la diferencia que se establece entre la presencia de Cristo en la Eucaristía y en los demás sacramentos, a lo cual podríamos sumar la consideración de las otras formas de presencia de Cristo que la Iglesia reconoce. Bueno, y esto es importante porque es necesario hacerse cargo de la especificidad de la confesión de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Qué la hace más real? Entonces, el hecho de que en la Eucaristía, dice Tomás, y esto es muy interesante, Cristo está absolutamente, mientras que en los otros sacramentos Cristo se hace presente en orden al otro, in ordine ad aliud. Entonces en la Eucaristía Cristo está absolutamente, en otros sacramentos está en orden al otro, en orden o en relación al sujeto que lo recibe. Hay una cierta idea de relatividad en oposición al absoluto. Entonces, por ejemplo, el bautismo se produce cuando el sujeto es bautizado con la fórmula del bautismo válida, ¿cierto? Además, su efecto está en la misma materia, dice Tomás, in ipsa materia, a través de la transubstanciación. Mientras que en otros, como el bautismo, como dije recién, el efecto está en el receptor. Entonces, cuando el sacerdote repite las palabras y los gestos de Jesús en el momento de la transubstanciación, en ese momento se está produciendo el sacramento de la presencia real de Cristo para el vínculo personal, para la comunión, etc. Entonces, evidentemente, Tomás refleja con estas distinciones una concepción escolástica de la Eucaristía que, como hemos visto, acentuó mucho la dimensión de la presencia real en orden ante todo a la adoración y dejó en un segundo lugar el aspecto personal eclesial. O sea, mucho acento en la presencia real. Pero por otra parte, el mismo Tomás insiste en que el efecto último de la Eucaristía es precisamente la unidad del cuerpo de la Iglesia, es decir, de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces,
vamos a este tema con el cual voy a terminar, que es el tema de la centralidad de el aspecto espacial, material de la presencia de Cristo, pero que en realidad es una profundización de lo que acabo de insistir en el aporte que hace Tomás de Aquino, digamos, cuando trata de explicar la especificidad de la Eucaristía y lo pone allí, poniendo también en el centro el hecho de que hay un aspecto cósmico que tiene que ver con que elementos tomados del mundo creado son transmutados por la misma acción del Espíritu para convertirse en presencia corporal íntegra, no solo corporal, íntegra de Cristo entre nosotros. Entonces, eso es lo que acá yo insisto, les puedo mandar el texto más adelante. Pero esto es lo que realmente me interesa. Me parece, con esto termino, que el acento más importante de la Iglesia en este aspecto central de su confesión de fe tiene que centrarse en la fuerte afirmación de la concepción histórica y por lo tanto sacramental de la acción salvífica de Dios en Jesucristo. Nuestra fe es una fe de carácter histórica y esa es la razón por la cual lo sacramental es tan central para la vivencia de esa fe. El sacramento en el fondo es poder relacionarnos con Dios a través de ciertos elementos del mundo o del mundo al cual pertenecemos que por una acción ritual se transforman en vínculo con Dios. ¿Qué significa esto? El sacramento es un tipo de presencia que es especial, tiene una eficacia especial. Ustedes saben que en doctrina católica algo que caracteriza el concepto de sacramento es que es un signo, pero es un signo eficaz. No se trata de cualquier signo, pero que por otra parte no es magia. La eficacia no está en la perfección ni del rito ni del ministro. Entonces, esto es muy interesante, el tema de la importancia de la intención, tanto del ministro como del sujeto. Pero si el ministro es imperfecto, eso no afecta. ¿Se dan cuenta? No es simple magia, porque la magia, ustedes saben que la mentalidad mágica, las cosas que se pretenden lograr por la magia, si no se logran es porque algo salió mal en el rito, digamos. Entonces siempre la culpa la va a tener el sujeto, digamos. Entonces esa presencia, también reiterémoslo, necesariamente corporal, pero en un sentido sustancial y en este sentido personal, es decir, no meramente espacial, ¿se dan cuenta? Es sustancial, es corporal, pero no es meramente espacial. En este sentido, el aporte de un teólogo importante, Piet Schonenberg, con su noción de transignificación, yo creo que puede ser un aporte verdaderamente digno de atención y que por tanto cabe incorporarlo. Así lo destaca Theodore Schneider. Yo creo que les traje un pequeño texto. Sí. Este texto un poquito largo, pero creo que resume muy bien lo que se podría rescatar de una manera muy interesante para una vivencia más actual de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Dice, es importante y fundamental la diferencia entre un signo simplemente informativo y un signo realizador que da cuerpo a algo que refleja a la vez que lo realiza y lo ejecuta. Con esta diferenciación asocia Schonenberg la diferencia entre presencia espacial y personal. Entre los hombres, la presencia espacial no es de suyo presencia personal, ya lo dijimos.
en el sentido de comunicación y viceversa. Así pues, en el fondo de una presencia personal, es decir, de la voluntad de comunicación, se halla siempre un signo realizador en el cual se dan grados y diversos niveles. Una imagen, una carta, un regalo, una llamada telefónica comunican la presencia personal, pero el signo realizador más fuerte es nuestro cuerpo, como el plano de nuestra expresión y de nuestra comunicación sociopersonal. El signo realizador de la proximidad personal es algo de este tipo, pero nunca es algo automático, sino solo se da en la medida en que la voluntad de comunicación se expresa en él. Entonces, ahora yo sé lo que están pensando. En último término, en este caso se trata de una presencia que nace de la voluntad salvífica y del amor de Dios manifestado en la persona de Jesús, y que es posible no por una determinación de la Iglesia, ni mucho menos por una búsqueda subjetiva individual, sino por la acción del Espíritu que la comunidad invoca cada vez que celebra la Eucaristía para comulgar. ¿Qué significa comulgar? Hacerse uno con Jesucristo, don y alimento, y con los hermanos en la comensalidad de y en ese don y ese alimento que es la persona autodonada de Cristo. Muchas gracias. Yo quedo hasta acá. Bien, muchas gracias, doctor Fernando, por su conferencia, muy clara. Llegaron algunas preguntas. Por una cuestión de tiempo vamos a sintetizarlas en una. Se ha destacado los distintos modos de presencia de Cristo que reflejan el aspecto memorial de la Eucaristía. En cuanto a la presencia a través del Espíritu, si usted podría profundizar también en la Eucaristía también se celebran dos epíclesis, una precisamente en el momento de la transubstanciación, podemos decirlo así, y inmediatamente luego para con toda la comunidad. Entonces, si se podría profundizar el concepto de presencia de Cristo, sobre todo a través de la acción del Espíritu, como un Pentecostés continuado. Sí, bueno, padre, creo que usted ya lo dijo y lo dijo muy bien, lo expresó muy bien. Y yo finalmente también insistí en eso porque el gran peligro de los planteamientos que yo le he hecho a ustedes que a veces puede interpretarse como que la presencia real de Cristo se limita a un reconocimiento subjetivo, pero precisamente insistí que hay que ver más bien, por ejemplo, la reflexión de Ratzinger en una perspectiva más bien neumatológica, ¿ya? Que nosotros creemos que es la acción del Espíritu invocado en la celebración de la Eucaristía lo que hace posible que nos mueva a nosotros a reconocer esa presencia y a comulgar con eso. Por eso es muy importante, la presencia real, ideal, digamos, está ordenada a la comunión. La adoración es muy importante, pero el primer objetivo de la Eucaristía es la comunión de cada creyente, comunión eucarística y de los creyentes entre sí, y que además se prolongue en una existencia eucarística, una existencia como la de Jesús. Bueno, pero eso es posible por la acción del Espíritu. Y los seres humanos, con nuestras limitaciones y con nuestro pecado, tendremos que vivir permanentemente en esa tensión. Yo creo que la misma oración es la otra gran forma de presencia de Dios en nuestra vida. Muchas gracias. Y la última pregunta, ya más de tinte pastoral, en cuanto a las misas por internet, haciendo referencia a la presencia, o sea, cómo poder evangelizar la presencia virtual, cómo hacer el diálogo, ¿no?, desde lo sacramental hacia esta presencia virtual, sobre todo después de la pandemia.
Así, bueno, muchas gracias porque esa pregunta la encuentro muy interesante porque yo observé, bueno, en mi parroquia, la transmisión online de la misa y finalmente se rezaba una oración atendiendo a esas personas que no podían participar presencialmente en la Eucaristía. Pero me preocupa que una vez realizado el retorno, hay algunas personas en mi comunidad que son tan piadosas que le agregan hartas partes de la misa al final, la hacen más larga nomás. Y uno de esos alargues es seguir rezando lo que ellos llaman esta comunión espiritual. Claro. Y a mí me parece, desde el punto de vista litúrgico y teológico, absolutamente innecesaria. Porque, como les dije, la Eucaristía tiene su culmen en la comunión, en el encuentro personal con Cristo. Y aquel que no pueda comulgar es un tema de su conciencia. Entonces, yo creo que no tiene ningún sentido seguir rezando esa oración. Y menos agregar Ave María y otras cosas al final de la misa, digo. Bueno, muchísimas gracias por sus reflexiones y también por lo concreto y preciso. Muchas gracias.